vosotros conocéis el libro o conocéis la peripecia, pues veréis que son preguntas que cualquier periodista, cualquier persona normal se podría hacer, pero que hoy me toca hacerlas a mí. Tenemos con nosotros aquí a ese hombre. Tenemos con nosotros a Bosco Rodríguez, Gutiérrez, perdonadme. Eso me pasa por no leer nada. Él es mexicano, es arquitecto, es una persona que ha tenido la enorme amabilidad de venir aquí a estar con nosotros, cosa que yo te agradezco enormemente. Y tenemos al autor del libro que, digamos, cogió esa historia y la ha plasmado en el libro, que es José Pedro Mangano. A partir, eso lo he dicho bien, español y valenciano, también lo he dicho bien. Yo tengo aquí tomadas 3 o 4 notas del libro, más que notas, son párrafos que quería leeros. No digo que estén cogidos al azar, pero no quisiera decir que están cogidos al azar, pero sí están cogidos al azar porque evidentemente el libro, lo abras por donde lo abras, te puede ofrecer estos párrafos. El entorno es agresivo, dice el autor, lo intenta, pero necesita recibir alguna fuerza que le ayude desde fuera. Sin embargo, del exterior solo recibe agresividad, hostilidad, acoso y amenazas de un final fatal. Necesita que alguien le diga que todo aquello puede salir bien. Se lo niegan y llora. Sigo leyendo. Indudablemente, sigue diciendo en este caso el autor, la muerte, la cercanía de la muerte, ayudaba a Bosco a enfrentarse con decisión y sinceridad a estas cuestiones. Más adelante, al cabo de muchos años, su amigo Carlos Llanos le preguntará: Bosco, ¿por qué rezaste tanto durante el secuestro? Pues mira, porque en esas circunstancias te das cuenta de que no rezar es perder el tiempo. Sigo leyendo. Cada amanecer sufre un golpe moral al ver las horas de lucha que le esperan por delante. La misma música, las mismas paredes, los mismos calzones. Las jornadas son de una monotonía alucinante. El estrés llega a su límite al mediodía. Y dice Bosco: por esos días conseguí que me trajeran una hojita de la misa del domingo que comencé a usar para meditar, oración que resultó eficacísima para obtener la fortaleza que necesitaba. Al mediodía, después del Ángelus, tomaba la hojita y de pie me unía a las misas que se celebraban en todo el mundo, especialmente a la misa de mi Gaby, su esposa, de mi papá y de mis hermanos, y otras a las que asistían tantas personas que pedían por mí cada día. Estamos asistiendo poco a poco a esa transformación de la que yo os avisaba antes y os decía antes y os contaba el proceso. Y luego hay para mí un párrafo, puede ser algún móvil o algo vuestro, hay para mí un párrafo que me ha impresionado y que a vosotros quizá os impresione por su sencillez o quizá precisamente por esa sencillez no os impresione. Bosco ha conseguido ya evadirse y va en un coche. De nuevo estábamos en camino a casa. Bosco toma el rosario del retrovisor y empieza a rezar la Ave María. El taxista se tranquiliza y ya no le hace más preguntas. Y aquí está lo que a mí me ha impresionado muchísimo, en su propia sencillez. Mientras reza, Bosco saca el brazo por la ventana y juega a cortar el aire con la mano. Era un sueño. Explota de emoción. Es decir, después de 257 días, a Bosco le parece un sueño sacar la mano por la ventanilla de un coche y sentir el aire en su mano. Esto os puede dar una idea de lo que Bosco sufrió en esos días en los que estuvo secuestrado.
yo quiero que sea él el que con la brevedad que él quiera, porque estás en tu casa, Bosco, nos cuente, nos diga qué es lo que sintió, qué es lo que pasó, de alguna forma responda a esas preguntas que yo he hecho. Después nos hablará José Pedro Manglano y tendremos tiempo suficiente para, yo creo, lo más interesante de este encuentro, que es las preguntas que vosotros podáis hacerle a Bosco. Muchas gracias a todos y Bosco, tienes la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes. Soy Bosco Rodríguez. Bosco Gutiérrez, pero es lo mismo con lo de Rodríguez. Bosco, hay gente que no sabe si Bosco es un apellido, un nombre o un apodo, pero saben que soy Bosco, entonces me ha servido para que me conozcan como Bosco y punto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que muchos conocidos aquí yo veo ya conocen el video, que es un video que se filmó en 2003. A mí me secuestraron en 1990. Yo tenía 33 años, una esposa de 28, teníamos 7 hijos. El mayor de 8 años, que es Bosco, ahorita tiene ya 28, y los chiquitos, los cuates, que tenían 6 meses de nacidos, que ahora tienen 22 años. La verdad que, bueno, pasó muchísimo tiempo, tuvo quizás que pasar tanto tiempo para llegar a tener un libro como el que tenemos hoy, escrito de una forma muy buena, me encanta, por José Pedro Manglano. La historia era muy difícil de resumir. Yo me tardé muchísimo tiempo en ponerla en conferencia. Al principio eran pláticas a la propia familia. Tú imaginarás los primeros días cuando salí, que todo el mundo me preguntaba, vos, bueno, ¿qué hacías todo este tiempo? Porque fue eterno para muchos y para mí fue rapidísimo. Yo no sé por qué a mí se me pasó rapidísimo. Yo no, ni idea que era un año escolar, ¿no? De agosto a mayo. Y bueno, parte de estar ocupado, yo creo, y no tener un minutito de ociosidad, se me hizo que empezaran los días bastante rápido. Pero poco a poco fui platicando en un celo familiar que mi padre me decía, me lo prohibía. O sea, mi papá me decía, no puedes hablar del secuestro, ya no quiero hablar del secuestro. Ya, esa hoja ya la pasamos, ya se cerró el libro y para adelante. Obviamente no había conferencias, había pláticas, sí había pláticas con amigos, con tíos, con hermanos, ¿no? Pero pasaba y hablaba. Me tardaba 4 horas en contarle la historia a cualquiera amigo que se me acercaba. 4 horas, me acuerdo. Los pobres yo creo que estaban con los ojos así, pero digo, al mismo tiempo aburridos, pero por otro lado interesados, porque el secuestro siempre trae un interés de un thriller, ¿no? Es como es interesante. Yo estaba secuestrado a veces y decía, bueno, pues tranquilo, hombre, está secuestrado, pero va a ser anecdótico. No seas imbécil, como anecdótico, decía yo. Sí, va a ser anecdótico. Y bueno, pues todo esto así llevado, bueno, pues pasaron 10 años, hasta que en el año 2012 unas personas me invitaron a dar una conferencia. Mi papá, 2002, mi papá acababa de morir. El periodo de enfriamiento que los asesores de seguridad dicen es como de 10 años. Y como yo me escapé del secuestro, pues había siempre la amenaza de la venganza, ¿no? Del secuestrador que quizás se haya sentido burlado. Hasta que yo después entendí la filosofía. O sea, si tú le encargas a alguien un conejito y lo encierras en una jaula y el conejito se escapa, pues te vas tras el guardián del conejito, no tras el conejito. Yo creo que a los guardianes los han de haber matado, desaparecieron, nunca jamás volví a saber de ellos. Y nosotros seguimos adelante, y la conferencia, pues, era una conferencia que se fue puliendo, y finalmente, años más adelante, hace unos 2 o 3 años, que me encuentro con José Pedro, llego a España gracias a un amigo mío, Nacho Moreno, aquí papá de Nacho, que se pone a difundir el video como si fuera panadería, y hace 1000 y 2000 y 3000, hasta que un buen día dice, bueno, yo creo que ya le tengo que pedir permiso al señor Bosco de estar reproduciendo tanto video. Lo bonito de ese video es que era gratis, ¿no? Es el video auténtico y tiene esa chispa de ser gratis y todo el mundo se lo pasa.
A mí me encanta que sea así, que no se haga negocio con el secuestro. Vengo a España y doy una primera gira de conferencias muy bien organizada a muchísimas personas y a partir de ahí pues me quedo muy conectado con ustedes porque me encanta venir a España. A nosotros desde chicos siempre con enorme ilusión veníamos a Madrid. Gaby, mi esposa, es española de nacionalidad, o sea, es orgullosamente española y me encanta venir a España. Entonces, para mí es una alegría estar aquí con ustedes y platicarles. Yo sé que muchos han oído el video, la conferencia como tal, ahí está bien hablada porque está muy bien contada en el video ese, está ahora muy bien escrita por José Pedro porque es un escrito que me ha vuelto a arrancar las lágrimas varias veces porque hay cosas que no me acordaba. José Pedro hizo su tarea, fue a México y le abrí mis archivos de papelería que recuperé del lugar del secuestro, porque yo cuando me escapo regreso con la policía unas horas más tarde al mismo lugar donde estaba secuestrado, que llevé a José Pedro a conocer. Y José Pedro fue a la casa, le dije, mira, por esta ventana me escapé, por esta calle corrí, en esta casa me refugié. Seguimos, digamos que la ruta del escape con José Pedro, aquí me recogió el taxi. Y estos son los documentos que rescaté de ahí, que tengo cartas escritas, cartas que fueron escritas como radiografía de mi corazón, porque no llevaban la intención de que las leyera nadie. Eran cartas que cada 15 días me quitaban, cuadernos completos, que yo suponía que estaban tirando a la basura, de manera que cuando tú escribes algo sabiendo que nadie lo va a leer, pues te sueltas con una libertad absoluta y proyectas tu corazón. Esas cartas ahora, gracias a ellas, me acuerdo de muchas cosas y gracias a ellas, don José Pedro construye la historia. Una historia de cosas que a veces yo digo en las conferencias y muchas veces yo no digo en las conferencias, quizás porque se me habían bloqueado o quizás porque yo mismo las hice a un lado. Cuando empezamos a manejar qué título le poníamos al libro, el mismo José Pedro me dijo, un secuestro al desnudo o un poderoso desnudo. Y es que esa es la historia del desnudo, es completa, es un disclosure total, que yo creo que ahora que vaya a México tengo que hacerle terapia a mis hermanos porque no se van a infartar con lo que viene ahí de cartas y de fotos y cosas muy, muy íntimas, pero que yo creo que a fin de cuentas nos sirven a todos los que estamos aquí para que ese secuestro, empezando por mí, nos ayude con cosas objetivas y aplicables a la vida diaria. O sea, este no es un libro para manual del secuestrado, ¿no? O manual por si te secuestran, léete el libro, ¿no? Para eso no es. Es para vivir cada día mejor, porque esto de que me dijo aquí el señor director que agradezco, de que si un hombre puede proyectarse de 0 a 100, ya quisiera yo estar en el 100 que estuve cuando estaba secuestrado, porque esto de la oración, yo les digo que esto y la mortificación es el ejercicio de la voluntad, y la voluntad es un músculo que se fortifica con el sacrificio y se debilita con el no sacrificio. Yo creo que nosotros todos los que estamos aquí apreciamos y conocemos bien las ventajas de ir al gym, ¿no? Porque castigas a tu cuerpo y te duelen y te dan agujetas en los pies y corres, pero sabes que el fruto de eso es una mejor condición física y estás dispuesto a sacrificarte por el músculo del abdomen, porque los cuadritos que alguna vez yo tuve se ven muy, muy bien, ¿no? Y tenía yo un buen bíceps porque hacía gimnasia olímpica y ahorita está, como les digo, a los 50 años tienes la vida resuelta, porque el músculo está resuelto, el pechito está resuelto y la panza está resuelta. Y bueno, si lo quieres apretar, pues tienes que sacrificar tu cuerpo yendo al gym, que da flojera y duele, ¿no? La mortificación cristiana, que está un poco popular, de que, oye, ofrece algo, ¿qué va a ofrecer? Digo, hay que vivir a gusto, ¿no? Bueno, el músculo de la voluntad es el músculo más importante de tu cuerpo y se fortifica en la medida que a tu cuerpo le castigas con pequeñas cosas que no son nada graves, pero te hacen fuerte. Y yo, si a mis hijos les deseara algo, es que la fortaleza de la voluntad.
porque es lo que los va a decir que no ante una invitación a una droga, o va a ser lo que le va a decir que no hasta a un deprave sexual, o no a un vicio de alcohol, o no a una determinada cosa. La voluntad es la que lo hace responder que no. Y esa fuerza de voluntad que va en contra de esa flacidez de pensamiento liberal, que la verdad no acarrea nada bien, pues no la entiendes si no tienes una voluntad muy férrea. Y la voluntad se ejerce a diario con pequeños ejercicios de sacrificio. Eso sin saberlo yo lo hice estando secuestrado y salí con muy buena condición física y con muy buena condición espiritual. Yo creo que la historia, muchos se la saben. La idea, como les digo, me encantaría platicar con ustedes porque no los tengo aquí toda la vida y me encanta aprovecharlos. Por eso el esquema de la plática hoy quisiera que fuera más coloquio que plática. Yo les contesto lo que quieran, pero quiero, ante la imposibilidad de sentarme con cada uno de ustedes como quisiera en privadito, porque es un tema muy, bueno, pues estamos aquí, gracias a Dios, en un auditorio no tan grande, y lo que quiero es eso, que me pregunten y participen. Entonces, pues si quieres empezamos a eso. Vamos a darle primero paso al autor del libro y a partir de lo que nos diga José Pedro Manglaro empezamos con las preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto. José Pedro, adelante. Pues nada, agradecimiento a Félix Gallo por su presentación. Y no, bueno, yo voy a intentar ser muy rápido. No, solo decir que, por ejemplo, un día iba haciendo footing con un hijo de Bosco que vino aquí a hacer un año de Erasmus, y haciendo footing me decía, esto mi padre nunca lo dice delante cuando está mi madre delante, pero a mí me lo ha dicho a veces. Las navidades más felices de mi vida fueron las que pasé en el secuestro, o secuestrado. Claro, él no ha dicho las dimensiones por las que no sabéis, pero más o menos el garito donde estaba, o el ataúd donde estaba, es más o menos como esta mesa, algo más ancho, porque era 1 metro de ancho por 3 de largo, ¿no? Pero claro, estaba absolutamente cerrado, no había ninguna luz, no entraba nada porque no había contacto con la... Ni había noción, no había ninguna persona, no escucho ninguna voz, solo escuché una vez, cuando un día en la tele, esto lo digo para que pinchara curiosidad con el libro, que le dejan ver la tele, la pone el único día, el primer día, la pone y ve a su padre en la tele hablando, ¿verdad? Pero bueno, lee el libro. Y entonces, bueno, hay muchas cosas, pero me dice, los días más felices, las navidades más felices, con su madre, con su mujer se lleva muy bien, los conozco y se quieren arraigar. Y se lo pasan bien juntos, o sea, no es que estén... Pero lo pasó mejor solo en el secuestro que en la Navidad con su familia. Es algo que no es posible entender. Entonces, me parece que lo interesante de este libro es que uno ve cuando un estado del hombre en el que se produce una transformación y entonces descubre más el gozo que la alegría, la superioridad del gozo que la alegría, la libertad interior. Bueno, es el hombre más libre del mundo. Bueno, y Bosco, yo creo que me da razón. Bosco es mucho más libre en una habitación de 1×3, sin ningún contacto humano y desnudo, porque estaba en cueros. Bueno, solo, pues, con perdón, pero los excrementos que él mismo echaba y que le rodeaban, porque a veces, porque pasó una temporada tan mala que se revolcaba en ellos, y bueno, no por placer, sino porque no tenía fuerza ni para levantarse, fuerza moral para levantarse. Pero hay una transformación de ese momento inicial al otro, en el que descubre la libertad del mundo interior y tal, que es apasionante, ¿no? Que es algo que si no lo vives, no lo lees, o sea, no lo ves, si no lo palpas en una historia, piensas que eso no es posible. Muchas veces me han preguntado por qué escribiste este libro. Y bueno, siempre cuento lo mismo, o sea, que me lo pidió, al principio interiormente dije que no me interesaba. Bueno, interiormente pensé que no era para mí, pero luego al cabo del tiempo dije, pues sí. Y lo que me movió fue, o sea, lo que estoy intentando, lo que muchas veces
los cristianos, yo soy cristiano como es, pues los cristianos intentamos explicar, ¿no? Pero lo intentamos explicar en abstracto. Entonces, no, pues porque la libertad es interior, no es cuestión de elegir, ¿no? Y bueno, pues son afirmaciones abstractas que se refieren a un hecho, pero que si no las has experimentado, pues son conceptos: libertad, interior, elección, tal. Pero en esta historia no hace falta creer. En esta historia tú tocas, tú ves, tú palpas que Dios libera. Dios libera. No te libera de la celda, aunque en este caso además, ¿no? Que la liberación es increíble, a ver si da cuenta. Pero sobre todo le libera interiormente, o sea, vive muy libre dentro, hace lo que quiere, ¿no? Y todo al mismo. Pero bueno, solo yo creo que lo mejor es lo que ha dicho el de las preguntas. Ya está. Bueno, pues, si os parece, una vez que hemos constatado que José Pedro Manglano es cristiano, yo creo que podemos empezar con el turno de preguntas, pero antes me vais a permitir que os lea lo que tengo apuntado. Se me pasó muy rápido, me resultó muy corto, nos ha dicho. Y sin embargo, dice él con sus dichos mexicanos, le costó mucho la conferencia. Fijaros la paradoja. 275 días de secuestro le cuesta mucho, 257 le cuesta mucho la conferencia de esos 257 días, y sin embargo se le pasaron muy rápido. La voluntad es un músculo que se refuerza con el sacrificio y se debilita con el no sacrificio. Pero que ha hecho una descripción de cómo él aprende, de cómo él se da cuenta de una serie de cosas que a mí me ha impresionado lo que nos acaba de decir. Y yo ya vengo bastante impresionado por el libro, desde que me lo dijo José Pedro Manglano. El músculo más importante de tu cuerpo es la libertad. Nos ha contado que salió en muy buena forma física de esos 3x1, yo soy de letras, 3x1, 3 metros cuadrados serían, ¿no? Salió muy bien físicamente. O sea que él había hecho su ejercicio, pero ahora sí, 3x1, 3, ¿no? 3x1, 3 metros cuadrados. Que yo de eso sí sé. Está bien, ¿no? El arquitecto me dice que está bien. Y luego lo que es tremendo es que podamos llegar a la conclusión de que estamos ante un hombre que descubre la libertad. Yo no sé si decir busco la libertad con mayúscula, la verdadera libertad, no lo sé. Tú nos lo vas a decir ahora porque seguro que te van a hacer preguntas. Un hombre que descubre la libertad precisamente en un secuestro, lo cual a mí me lleva a una conclusión absolutamente perogrullesca, que la libertad está dentro de ti, no está fuera. A partir de ahí levantáis la mano, preguntáis lo que queráis y él os contesta tranquilamente. Hablar en voz alta, no sé si hay por ahí un inalámbrico, pero si no lo hay, pues hablar lo más alto posible. Dile cómo te llamas para que él sepa con quién habla. Fabiola, yo quería saber, en el momento en el que le secuestraron, cómo se sentía, qué pensaba y cómo cambió a... Bueno, no sé cómo se sentiría usted, pero si a mí me secuestran estaría muerta de miedo. ¿Cómo cambió a verlo de manera más positiva? Sí, bueno, antes que nada quiero decirte que bueno, yo no me considero una persona diferente, ni rara, ni nada, somos iguales. Y yo estaba muerto de miedo. Y yo creo que el miedo que te sucede, pues en el momento que hay que partir de la base que no hay secuestros en México en esos años. O sea, en esos años era rarísimo un secuestro. O sea, yo conocía históricamente 2. Conocía 4, realmente. 4 de oídas, ¿no? 2 muertos y 2 vivos. Cuando a mí me secuestran, que es una cosa muy violenta y te pasan de la libertad a la esclavitud, del vestido a la desnudez, del respeto a la herida, o sea, todo se te viene en una licuadora de sucesos que te trauman. No tienes el tiempo para digerirlos y yo creo que el cuerpo se bloquea y yo me acuerdo como una pesadilla, me acuerdo como que yo no creía que me estaba pasando a mí, o sea, que eso que se oye, que es un secuestro tal, que lo oyes anecdóticamente, me esté sucediendo a mí ahorita, no puede ser. Entonces te bloqueas. Eso es el trayecto del coche, cuando me cortan la ropa, me meten un cuchillo aquí en el cuello, me rompen la ropa hasta los calcetines,
para dejar mi cuerpo expuesto, esa humillación de sentirte desnudo ante unos desconocidos que no sabes si te van a violar o te van a encajar el cuchillo o te van a disparar. Pues yo te diría que es un miedo total, o sea, no es un miedo parcial, es un miedo total. Evidentemente estás invadido, estás secuestrado, estás en una situación muy traumática. Sin embargo, el cuerpo humano tiene unas capacidades de adaptación impresionantes y tiene unos recursos de defensa muy fuertes, y al primero o segundo día yo ya estaba de pie tratando de esperar en cualquier momento el rescate, porque estos 4 casos que yo sabía, uno había durado 23 días, otro había durado 27 días, y los muertos 2 o 3. Cuando yo llegué al cuarto y que vi, aunque sea chiquito, un cuarto de 1 metro por 3, que lo vas descubriendo y ves un cuarto blanco, totalmente forrado de bajo alfombra, plástico, un excusado preparado ahí sin agua, pero a fin de cuentas para ir al baño, una puerta preparada con una ventanita con una cámara de video, una cortada por medio como caballeriza. O sea, lo ves tan preparado todo que dices, esto es para tener un rehén vivo, esto no es para tener un rehén muerto. Quiere decir que la intención es que me suelten, es lo que yo me deducía. Nunca les vi las caras, eran unos encapuchados blancos, que digo blancos porque siempre he dicho que son blancos, y ahora que sale una película de esto, que se filma, los pocos que han visto las escenas me dicen, ¿cómo están blancas las capuchas? Sí, pues sí, siempre he dicho que son blancas. Bueno, pero la mente piensas que son negras las capuchas, son blancas. Bata blanca como de doctor, guantes rojos como de látex de cocina, y nunca hablan. Y estas figuras inexpresivas, encapuchadas, son las que te cuidan, nunca te hablan, te escriben. Y bueno, pero aún así yo pensaba que 23 días, 27 era muchísimo. Yo que corría maratones, corría 42 kilómetros. Y la mentalidad de un maratonista, aunque sea amateur y malo, pero bueno, a fin de cuentas terminaba. Mi meta era terminar, no el tiempo en que yo hiciera, ¿no? Y la filosofía del maratón es que corres 21 kilómetros en plan de disfrutarlo, y la carrera empieza en el 21, porque sabes que en el 35 hay una pared que te cansa, y sabes que te van a costar muchísimo trabajo los últimos 2 kilómetros y vas a llegar al 42. Entonces tu mente se diseña para los 42, y te cansas en el 35 y te cansas en los 40 y llegas al 42. Si tu cabeza la programas para 10 kilómetros siendo corredor, te cansas en el 8, en el 9 ya no aguantas y llegas a los 10. Y si corres 5, te cansas en el 3, corres hasta 4 y el último lo haces por espíritu. Yo en el secuestro me marqué 42 días. Yo dije, yo voy a programar mi cabeza para 42 sabiendo que es mucho más de lo que han durado los otros secuestros que conozco. Entonces en 42 voy a llegar. Y entonces ahí me ilusiono, pongo una raya en la pared, la divido en 42 rayitas y digo, órale, 1, 2. Y todo iba muy bien. Los primeros días dices, bueno, pues estoy secuestrado, ok, traumático, pero bueno, hay que salir y voy a salir. Mi cabeza 50% era que me mataran, 50% era que me viviera. Bloqueé la muerte y dije, vamos a irnos por este otro 50 y vamos a vivir, no me queda de otra. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí el muerto eres tú, y hasta ahí se acota la agresividad. Pero no tocan a tus hijos, que son tu tesoro, tus chiquitos, son tus bebés. Tengo una familia numerosa y tiernísima. Tú veías a Gaby con el mayor de 8 años, hasta 4 meses, 7 niños. Y yo imagino que te va a haber roto el corazón pensar que el esposo de esa señora jovencita, guapa, y mucha familia estaba secuestrado. Cuando se meten en mi familia, que es preguntarme, hacer un interrogatorio personal y privadísimo, porque no me preguntan cuánto dinero tiene tu papá, porque me secuestraban por mi padre, que era un empresario. Yo era un arquitecto normal. Mi padre era un empresario que querían el dinero de mi padre, por eso me secuestran. Pero no me preguntaron nada de mi padre ni de las empresas, me preguntan de mis hijos, las rutinas de mis hijos.
¿A qué horas lleva su esposa a sus hijos al kinder? ¿Cómo se llaman las nanas de sus hijos? Los apodos de sus hijos, las edades. Descríbamelos. Su esposa, ¿dónde se corta el pelo? ¿Dónde va al supermercado? ¿Cuál es la rutina de su esposa? Yo dije, eso no lo voy a contestar. Eso sí, me agrede en forma directa. Y ya no solamente es mi vida, es la vida de mis hijos y la vida de Gaby, que además no les puedo advertir, porque como no tengo línea con ella, no le puedo decir, oye, ten cuidado, cambia de rutinas, porque ya saben tu rutina. Y por otro lado, a pesar de que tú digas no contesto, ellos te dicen, si usted no contesta, no arranco con las negociaciones, y usted alarga el calvario de su familia. Contesto y entonces caigo aún más abajo. Eso sí ya no lo puedes aguantar. Todavía que te apresen, que te golpeen y que te van a matar, te digo, se limita a tu persona. Pero cuando ya meten a tus hijos y cuando meten a tu esposa, y sobre todo que tú diste la información y no sabes si vas a salir y va a haber alguna afectación por lo que tú dijiste, pues ya no quieres vivir. Eso sí ya no lo aguanté y me dediqué a morirme. Me aventé al suelo. Eso que dices, eso se siente, pues es muy humano. Yo creo que cualquiera de nosotros, sin excepción, sería parecida a su reacción, ¿no? Por eso ahorita yo me siento también igual que ustedes en la tesitura de volver hacia atrás, ver el secuestro y volver a retomar, porque el recordarlo me trae más intensidad de vida. Puedo agradecer más a Dios el estar aquí vivo con ustedes y eso me hace muy alegre. Por eso creo que finalmente esta traumática experiencia es muy positiva. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo fue el momento en el que le secuestraron? ¿Cómo se escapó? Di tu nombre, por favor. María Rosa. Y aquí hay que entonces la cuento el principio y el final. Así me ahorro mucho. Nos secuestraron saliendo de misa un miércoles a las 8 de la mañana. Fui a misa porque tenía mi oficina, la tengo más lejos de mi casa. Yo vivo en el sur de la Ciudad de México y la oficina está en el centro, digamos, y tenía una obra que tenía que ponerse una primera piedra a las 9 de la mañana en el sur de la ciudad. Entonces ese día lo tenía atrapado y no tenía que ir a la oficina para regresar otra vez al sur, entonces me quedé en el sur. Y en esas ocasiones una buena alternativa era ir a una misa que tengo a una cuadra, y a mí me gusta mucho, de repente, antes de empezar un día, organizarme mentalmente. Para mí la misa es un momento como de organización, a ver qué voy a hacer hoy, pienso, y normalmente va muy bien cuando pienso antes de hacer las cosas. Cuando no pienso, no va tan bien. Entonces, bueno, pues pienso. Y después de misa, tranquilamente, metiendo la llave a la portezuela del automóvil, unos brazos muy fuertes me atrapan por detrás, ponen así como una llave china. Yo totalmente flojito, porque yo pensé que era un amigo que me estaba jugando una broma. O sea, yo no piensas que te están secuestrando. En ese instante entró una mano por la izquierda y me golpeó, me abrió la boca con un cachazo de pistola que se estrelló en mi boca y saltó la sangre. Entonces ahí ya te caes en cuenta que estás ante una cosa grave. Rodearon la escena otros 4 personas. Ellos, yo calculo que eran 3 de mi coche y otros 4 atrás. Nunca conté bien, en realidad nunca digo cuántos porque no sé, pero sí, había uno que me estaba jalando, otro que me estaba pegando, seguramente otro ya estaba en el coche que me iban a depositar para manejar, y sí había otros ahí bloqueando a los otros, digamos, vecinos o digamos compañeros de misa que salían, algunos de ellos conocidos míos, y gritando judiciales, judiciales, droga, droga, como haciendo pensar que era una aprehensión. En los coches donde me secuestraron había sirena, había una torreta con sirena, de manera que la escena era como si, era decir, es que a Bosco se lo llevó la policía. Eso fue la noticia a mis papás, a mi papá, porque mi mamá ya se había muerto, y a Gaby se llevaron a Bosco. ¿Quién? Pues unos judiciales. O sea, hay que ir a la delegación a ver si lo confundieron o alguna cosa. Y así me llevaron. Me pusieron en el coche y me pasó lo que les comenté, me rompieron la ropa,
me cambiaron a un segundo coche que estaba en un maletero, previamente preparado, música muy fuerte dentro del maletero para bloquear el oído, que era una música de una estación de radio que repetía y que repetía y que repetía, que heredé después en el cuartito. Esa misma música la ponen en mi zulo, en el cuartito ese que estoy, en donde me encuentro que no es una estación viva, sino que es un cassette grabado de una estación de radio que da vueltas y da vueltas y da vueltas. El escape ahora lo cuento más adelantito, pero yo creo que lo van a querer oír. Y después de algunas preguntitas te prometo que ahorita te lo cuento. Bueno, ya Nacho, y si se ha planteado alguna vez si se volvería a encontrar con los secuestradores, ¿qué les diría y si les perdonaría? Si tengo un arma les pego un tiro, pero eso no tiene nada que ver con el perdón. O sea, hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es que yo los perdone como hijos de Dios y otra cosa es que les meta un tiro y los meta a la cárcel, ¿no? Y eso es lo que hubiera hecho si me encuentro con ellos después de que regrese 1 hora después de escaparme. Que ya regresé armado con la policía y con instrucciones de pegarle al bulto, ¿no? Porque una cosa es de que tengas caridad y los perdones, que sí, honestamente sí los perdoné, pero otra cosa es que esas personas están haciendo algo muy malo y tienen que estar encerradas, porque es una afectación a la sociedad. Pero pegar un tiro quiere decir matarlos. Pues no matarles, o sea, yo tiraría al bulto. No tengo muy buen tino, pero no sé qué pasaría, pero o sea, es muy diferente. El perdón no tiene nada que ver con la realidad, y la realidad es que no hay que justificar a los secuestradores por nada del mundo, porque es de las acciones más viles y más crueles que yo conozco, sobre todo porque lo he sufrido ahora, después de estos 20 años, atendiendo familias víctimas del secuestro, y sí es una crueldad terrible. A pesar de eso los perdoné, porque entendí que estaban metidos en una espiral de vicio y de complicación, y traté de hacerlos ver, porque a mí lo que realmente me interesaba es que se salvaran, no que me soltaran. O sea, al final las cartas de los guardianes, hay una recogida en la última página de este libro. Realmente mi insistencia a ellos ya no era, perdía yo el tiempo diciéndoles suéltenme, ¿no? Después de 9 meses yo les decía, oigan, esa es la felicidad que ustedes buscan para sus familias, tener dinero a través del secuestro, pues no echen a perder la vida eterna por un plato de lentejas. Es la verdad. La felicidad está en la justicia, no en la injusticia, y en la caridad, y no en la soberbia y así. Me llamo José María. Sí, José María. Habla más fuerte que si no allí nos van a oír. Me gustaría saber cómo le explica a un no creyente que precisamente el creer fue lo que le liberó. ¿Habéis oído? No. ¿Cómo explica a un no creyente que precisamente el creer fue lo que le liberó, le ayudó? Yo respeto muchísimo cualquier ideología. Antes que nada, la libertad es total. Yo he dado conferencias a muchos credos, ¿no? He dado conferencias a comunidades judías en México, he dado conferencias a comunidades protestantes, evangélicas, cristianos. Yo te digo una cosa, yo creo que cada quien tú naces con una formación en un determinado ambiente y tienes una creencia. Y una vez llegado a la adolescencia y a la adultez, digamos, yo a los 33 años pues, supuestamente ya estaba adulto, ¿no? Y yo tenía que tomar una decisión si creo o no creía en Dios. Esa decisión que a veces no tomas porque no te lo planteas, porque vives en la vida con la herencia de tus padres, de una fe, digamos, impuesta. Yo nací en una familia católica, me bautizaron, hice mi primera comunión y me educaron en una escuela católica de maristas, y luego estuve con los de la Salle, los lasallistas. Y bueno, muy bien, pero nunca había hecho mía la fe. Y estando yo ahí dentro, yo sí tenía que tomar una decisión, porque dije, oye, no estamos jugando y es probable que te mueras. Entonces, nada más dime, ¿crees o no en Dios?
tan respetable una como la otra, pero nada más que no puedes ir en medio de la calle, tienes que tomar a la derecha o a la izquierda. Es como la píldora de Matrix, o te tomas la roja o te tomas la azul, ¿no? Es que caminar en la mediocridad es lo peor que existe, porque cuando te conviene eres y cuando te conviene no eres. Entonces sí es bueno que un día te pares en la vida. A mí me pasó eso del secuestro, pero a ti no te tienen que secuestrar para tomar esa decisión, tienes que tomarlo lo antes posible. Yo te lo recomiendo. Y no hay más cosa más dura en la Biblia que dice: a los tibios los vomitará Dios de su boca. Eso es terrible, eso me impresionó siempre muchísimo. Y yo dije, bueno, ya basta, no puedes estar llorando y creer en Dios, o sea, ya defínete, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, dije yo, sí creo en Dios. Entonces mi otro Bosco me decía, no, Bosco, no tan rápido, dame argumentos por los cuales sí crees en Dios. Es más, ¿por qué no haces un ejercicio? Es más, yo te invito a ti que estás aquí enfrente, que un día lo hagas. Vívete un día o 2 días o los que quieras, atea total, o ateo total. Vívete ateo. O sea, no reces nada, desecha a Dios de tu vida. No reces nada, cada vez que reces como de mal pensamiento, quítatelo. Sé tú solo. Y luego ya que limpies tu mente de ideas, ve tomando las que verdaderamente tú crees y no tomes la que tienes duda. Y vete de arriba abajo. Ya después peinas un poco más fino, pero digamos, lo más inicial es, a ver, ¿crees en un Dios creador o crees en el Big Bang? Bueno, pues yo creo en un Dios creador. ¿Por qué, vos? Pues soy arquitecto, yo mismo me contestaba, soy arquitecto y yo creo en el ordenador, y creo que si yo me pongo a ordenar unos muros, hago una obra arquitectónica. No creo que si aviento los muros al suelo quede una obra arquitectónica, como lo hace Gehry en el Museo Guggenheim de Bilbao, que a mí no me gusta nada. Así avientan los cubos y ahí quedan, ¿no? A ver, después platicamos de arquitectura, algunos que sean arquitectos. Ese orden yo no lo creo mucho, ni tampoco creo que si José Pedro Manglano avienta las letras de su libro al suelo así, queden ordenadas para poder ser leídas las letras. Tiene que haber una inteligencia que las ordene adecuadamente, y por eso tenemos el libro que tenemos ahí. Entonces a mí se me hace absurdo, a mí, digo, a ti te respeto lo que quieras, el que quiera. A mí, yo hablo de Bosco, pues, yo personalmente creo que sí hay un Dios creador, porque si no, el orden del universo, los planetas, pues no funcionarían tan perfecto. Un reloj, que yo soy apasionado de los relojes, funciona porque hay un relojero que pone juntas las piezas y así. Todo este rollo para decir que sí creo en Dios. Yo no quiero convencer a nadie, además quiero decir lo que a mí me funcionó. Seguido de eso era, ok, si crees en Dios, no crees en un Dios minusválido, crees en un Dios omnipotente, porque si no, no sería Dios, ¿no? Y es omnipotente, o sea que lo puede todo, sí. Y además, te quiere mucho más de lo que tú, Bosco, quieres a tus hijos, aún dentro de esta circunstancia del secuestro, que mira que los quería mucho más. Bueno, pues Dios te quiere más. Bueno, pues sí, por definición sí. Como es omnipotente, pudo haber evitado el secuestro. Pues sí. Y no lo evitó. ¿Por qué? Porque detrás de esto, aunque a mí me parezca absurdo, va a haber algún bien. Y yo no veía la conferencia de Madrid de hoy. Y yo no veía, pues mucho que nos hemos beneficiado en mi familia y en mis amigos de esta anécdota, ¿no? Yo veía 3 metros por 1. Y yo estaba manejando un Fórmula 1 con una visión de 3 metros. Dije, Dios mío, yo no puedo manejar. Mi visión es limitadísima. Tu visión ve a 20 años de distancia. Pues maneja tú mi coche. Entonces, puse como conclusión, acepta la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti, punto. No le discutas. Ya, no le discutas. Hay veces que hay que discutir y hay veces que hay que asumir. Y hay que entender en dónde está uno parado para ver si discutes o asumes, ¿no? Y yo en ese momento no tenía nada que decir. Decir, Dios mío,
no entiendo nada, es un absurdo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad en mí es mucho mejor de lo que yo quiero de mí. Es más, lo que mejor me puede suceder es que en mí se haga la voluntad de Dios. Si creo en ese Dios omnipotente. Entonces, bueno, ya no sé ni lo que me preguntas. ¿Más preguntas? Ahí atrás otra vez. Bueno, me llamo Paula. Paula. Lo que quería saber es cómo te das cuenta de que que no te puedes dominar la situación a ti mismo, sino que tú tienes que dominarla. En plan, estás secuestrado y tienes que decir, tengo que cambiar mi forma de vida, tengo que hacer algo para poder sobrevivir. Sí, yo estaba en una trinchera. A ver. ¿Cómo te das cuenta que la situación no te puede dominar a ti, sino que tú tienes que dominar la situación? Más o menos es eso, ¿no? Yo creo que es la supervivencia humana que te hace tomar medidas a la medida de tu situación. Entonces yo era un soldado atrincherado. Hay que partir de la base de que ese cuartito chico de 3x1 es muy... Si yo te encierro ahorita en un closet y te digo te vas a quedar ahí 9 meses encerrada, pues te vuelves loca, te puedes volver loca. Yo no me sentía encerrado, me sentía protegido. Equivale, porque me lo han preguntado muchísimo y mi conclusión es esa, equivale a que si te puedo poner en un closet encerrada y si te suelto 4 perros rabiosos afuera, tú no te vas a querer salir. Y para mí había 5 perros rabiosos afuera, que eran los 5 guardianes, que todo el día me amenazaban, que tenían armas fajadas y que una locura me podía provocar la muerte. Entonces yo estaba encantado ahí encerrado, de alguna forma protegido de esta agresividad externa. Eso psicológicamente es bien importante, porque ves diferente el cuartito así que de una manera distinta. Por otro lado, sabes que te puedes volver loco y tienes que salir bien. Y eso lo pensé en función de mis hijos y de lo que yo podía imaginar que estarían sufriendo en ese momento Gaby, mis hijos y mis hermanos. Porque una vez, digamos, vamos a suponer que yo estuviera ahí aventado, dejándome morir, y ponle que yo me muriera y el único que se muere eres tú. Pero tú dices, ¿qué está pensando ahorita Gaby? Pues que regrese, ha de estar rezando agobiadísima que regrese Bosco, su marido. Mis hijos, pues que regrese papá. Mis hermanos, pues que regrese Bosco, mi hermano. Mis amigos, pues que regrese Bosco. O sea, yo no puedo disponer de mi cuerpo porque me le debo a mucha gente que pide por mí. Y me le debo a mucha gente cuyos deseos es que yo regrese bien. Entonces decía, si te quieres suicidar, ahora que regreses te suicidas, pero ahorita no. Porque ahorita eres el centro de atención de mucha gente que está rezando por ti. Y te le debes a ellos. Y esa dimensión de deberte a un grupo de personas es la que te lleva a actuar con mejor responsabilidad de cuidar ese cuerpo que traes tú, porque eres el único que lo puede cuidar. El único que puede cuidar a Bosco es Bosco, estando secuestrado. Y eso lo entendí con una responsabilidad familiar y fabriqué un método de vida que me llegara a tener una salud mental, una salud física y una terapia ocupacional. Porque salud mental para no volverte loco y sobrevivir y mantener los sentidos y la memoria y la sensatez. Físicamente, alimentación y ejercicio, porque tú quieres regresar bien y fuerte y no gordo. Y 3, ocúpate, porque si no la ociosidad es la madre de cualquier vicio y la imaginación es la loca de la casa, y si no la amarras te puede enloquecer. Y si yo dejaba holgura a un minuto de ociosidad, se te puede colar la imaginación. Entonces yo creo que son mecanismos de defensa, una vez entendiendo que le debes a mucha gente. A ver, otra. Más manos. Allí. Diego. Levanta la voz todo lo que puedas. Mi pregunta es, como tú has dicho, un secuestro normalmente tarda 27, 30 días con vos. ¿Qué pasó en tu caso? Que no rescaten, no pidieron, ¿por qué del sistema estuvieron tanto tiempo secuestrados? ¿Qué pensabas? Mira, fueron una serie de cosas que se sumaron. La primera es de que se tardaron mucho en avisar a mi familia que estaba secuestrado.
Tardaron mucho porque la logística de este grupo, que era un grupo de guerrilla centroamericana, tenía logísticas muy complicadas. Unos estaban en Centroamérica, otros en México. Ya tenemos al güerito, vente a negociar, y se tarda 3 días el jefe en llegar. Entonces, cuando advierten a mi familia, no avisen a la policía, no avisen a los medios de comunicación, pues es demasiado tarde, porque ya sabía la policía y ya sabían los medios de comunicación. Porque mi familia esperó un día, una noticia de secuestro, no tuvo una llamada. Al segundo día ya empezó a buscarme en las morgues, o en los hospitales, o en las estaciones de policía, y al tercer día mi foto ya estaba en todos los noticieros, ¿no? Buscando al perdido. Y hasta el cuarto día llega la noticia de que no diga nada porque está secuestrado. Pues ya, estaba invadido mi padre, mis hermanos, con reporteros, policía. Entonces juzgaron que era mejor negociar esto en Madrid, aquí mismo. Y llegaron a Madrid en 15 días mis hermanos, les ordenaron a través de una carta que se hospedaran en un hotel, no me acuerdo ni cuál. Esperaron aquí un mes, y estando aquí en Madrid, los secuestradores no sintieron seguridad, porque mi hermano, amigos de mi hermano que viven en Madrid, le prestaban un chofer para que no se moviera en taxi, y los secuestradores que estaban en el aeropuerto de Barajas, viendo que llegara Diego, mi hermano, al ver que un chofer y otra gente de seguridad los atendían, dijeron: no, estos ya tienen preparado acá un esquema de seguridad y no es seguro. Entonces, sin decirle nada a mis hermanos, se fueron a Chile, y al mes recibieron una nota de la conserjería del hotel diciendo, con un libro de Pinochet, con una hoja que se llama "Váyanse a Santiago de Chile". Entonces mis hermanos se van a Santiago de Chile, se quedan otro mes ahí, y finalmente al tercer mes los mandan a Buenos Aires, y ahí se quedan 6 meses en Buenos Aires. Entonces, ¿por qué tanto complicación? Bueno, porque era un grupo guerrillero que se mueve difícil, que cuida muchísimo las formas, que nunca habla por teléfono, y que hay comunicaciones por correo confirmada en el periódico. Entonces hace un mecanismo, es una metodología, es muy cuidada, muy profesional, y son secuestros de 1 año. Cuando los asesores de seguridad llegaron a ver a mis hermanos para asesorarlos y a ver los métodos de comunicación, desde el primer día le dijeron a Diego, mi hermano, dijo: esto va a tardar 9 meses, 1 año. Y se murieron, no lo dijo Diego, pero ni muerto, porque si se lo dicen a Gaby se muere, ¿no? Pero sí se veía un secuestro muy sofisticado, y eso fue lo que sucedió. ¿Alguna pregunta más? Un día normal, estando secuestrado, ¿qué hacías? Bueno, de que no tuvieras conciencia del tiempo, pero... Pregunta: ¿qué hacía un día normal? Bueno, Un día anormal. Iba a decir yo. Un día anormal. No, en un día normal, primero tenía que establecer qué era mi día y cuál era mi noche, porque no tenía sol que me anunciara la mañana, ni luna que me anunciara la noche. Dentro de las primeras instrucciones que recibo por escrito, me dicen que tengo derecho a una cubeta de agua al día, que tengo derecho a 3 alimentos, a una lectura y a objetos de limpieza o medicinas. Mi pedido lo hice inmediatamente. Pedí una Biblia, porque a un secuestrado anterior a mí se corrió el rumor de que le había ido muy bien con la Biblia, que le había dado mucha paz. Entonces yo aplicaba nada más copy-paste, y dije: Biblia. Fernando le fue bien, Biblia. ¿Qué otra cosa le pasaba a Fernando? Fernando estaba encerrado en una cisterna de 2,50 por 2,50, con una escotilla arriba de 40 por 40 centímetros, y le cerraban diario y le daban de comer, le aventaban algo. Y Fernando le daba muchísimo miedo que lo dejaran ahí morir, que un día X no llegara la torta y no comer, ¿no? O no llegara el bocadillo, lo que le aventaban ahí. Y entonces yo también dije: pues a mí también me pueden dejar aquí morir. Entonces, como ven, por Fernando aprendí la Biblia, y aprendí a que haz algo para salir si te dejan aquí encerrado. Eso también lo puse. Y bueno, eso del día y la noche que tú dices, cuando me dicen que yo puedo comer 3 veces al día, digo: bueno, eso me va a ordenar, porque me dan 3 alimentos, pongo palomeo un día, otros 3 alimentos duermo, otro día, otros 3, pero no me daban y no me daban y no me daban de comer, hasta que toco
llamo al guardián y digo, tengo hambre. Yo sí les hablaba. Entonces me dice el guardián, ¿qué quiere usted? ¿Desayunar, comer o cenar? Pues, desayunar. Entonces ya me desayuno. Y entonces yo no sé si estaba yo desayunando a la 1 de la mañana, o a las 6 de la tarde, o a las 5. Luego, ¿cómo espacias el alimento? Bueno, un rato pasaba y yo que eso era la comida, ¿verdad? No sé, yo creo que sí. Espérate otro momento y otro ratito, ahora sí. Quiero comer. Y ahora comida, por favor, comida. Me entró una inseguridad terrible porque no sabes si estás espaciando los alimentos adecuadamente, si el nervio te los acorta en distancia o si una debilidad te los atrasa. Entonces empiezas a hacerte, el reloj biológico de tu cuerpo empieza a reaccionar en contra y a buscar mecanismos de medición de tiempo. Y por otro lado tenía una música que sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba, unos volúmenes fuertes que me atormentaban. Y descansaba un segundo cuando acababa el cassette y hacía clac clac y lo que tardaba en empezar del otro lado. Entonces en uno de esos clics digo, ahí está mi reloj, media hora debe de medir, porque típicamente los cassettes comerciales eran de 60 minutos, 30 y 30, y yo lo bauticé de media hora y dije, tengo que vivir días de 24 horas, los cuales tengo que estar en actividad 16 horas y tengo que descansar 8 horas. Esas 16 son 32 cassettes. Entonces hice una rueda en la pared, la dividí en 32 gajos y la numeré del 1 al 32. Y luego hice una lista de actividades y empecé a acomodar actividades en cada cassette. Entonces un buen día decidí descansar y un buen momento decidí despertar y dije, ya estás listo para arrancar en el próximo cassette. Viene el cambio de cassette, me paro, le pido que prendan la luz, independientemente que me hicieran caso o no, porque la luz venía a voluntad del guardián. El Tecate, decía una T, una K y una T, Tecate, era el doctor Tecate. Ya, Tecate era buenísima gente, porque cuando me tocaba estar afuera, yo decía, luz por favor, y prenden la luz. Apaguen la luz, apaga la luz. Pero cuando estaba el tenso, yo decía, prenden la luz, no la prendía. Apague la luz, la prendía la luz. O sea, entonces yo tenía que funcionar con los cassettes con luz o sin luz. Entonces ya, para arriba, en la peor oscuridad, si estaba el Tecate, sí había día, si no estaba el Tecate, no había día, pero era mi día. Entonces, primero, haz limpieza. Oye, media hora para 3 metros cuadrados es muchísimo tiempo. Me daba tiempo prácticamente de arañar el último centímetro de piso de vinil de mi cuartito. Sí, centímetro por centímetro, recogía los pelitos que había tirado yo mismo de la barba o del pelo que cada vez crecía más, recogía, mataba hormiguitas, mataba gusanitos, limpiaba el excusado con el dedo hasta abajo, perfecto, y ya que estaba perfectamente limpio se acababa la media hora. Cambio de cassette, pide el desayuno. Desayuno, por favor. Me trae mi desayuno a los 10 o 15 minutos. Un desayuno muy sencillo. Yo puse una dieta muy fácil que les convino seguir, porque al principio me traían unos guisos espantosos, llenos de grasa, y me traían, yo creo que un día me trajeron una cosa que se llama en México retazo con hueso, que es lo que le das a los perros, que es una carne llena de nervios, que es casi el despojo del hueso hervido. Y dije, un día van a matar a estos hombres porque pues yo tengo que estar sano, ¿no? Entonces les puse una dieta, porque yo en los aviones me acordaba que había una revista que decía, en esta vida uno no obtiene lo que merece, sino lo que negocia. Entonces dije, tengo que negociar mi alimentación. Entonces les vendí una negociación y les puse, hay que hacer un pacto de paz entre ustedes y nosotros. Ustedes quieren su dinero, yo quiero mi libertad, cada quien su rollo, no me meto en ustedes y ustedes no se meten conmigo. Más que soy su mercancía y la tienen que tener en buena calidad, entonces debe buena alimentación. Yo como maratonista tenía conocimiento de una dieta bien, regular, proporcionada al ejercicio que hacía adentro. Entonces dije, mi azúcar está en la fruta en la mañana, fruta al mediodía, fruta en la noche. Piquen fruta de la que haya en el mercado, exprímanle un poco de naranjas y eso me dan en la mañana en un plato sopero grande, al mediodía y en la noche.
En la mañana me dan un poco de cereal, brown flakes, brown flakes, fibra 1 y el otro dice que de fibra un poco, con un poco de leche, poquita, nada más, y un té sin azúcar y mi fruta. En la mediodía, denme mis frutas, una proteína, pollo, carne o pescado, no me importa, hervido, no hay expreso, se los puse, porque no quería que mezclaran droga y que me cayera bien y saber, acuérdate que estoy en una trinchera y no te tomas lo que te gusta, eso es bien importante, te tomas lo que conviene, o sea, echarle azúcar y sal, pues ya era una mariconada, ¿no? O sea, tómate lo que te conviene y punto. El azúcar engorda, la sal hincha, pues no tomes sal y punto, y ya. O sea, no había discusión. Estás entrincherado y no puedes, en esos detalles, sal. No, pues ¿para qué sal? Pues no sal. Y si la puedes ofrecer mejor, ¿no? Y te fortificas y te cae bien. Y luego después, verduras hervidas y se acababa la comida, un té sin azúcar. Y la cena era mi fruta otra vez, un yogur cremoso de chambursí que me gustaba y un té sin azúcar. Bueno, ya, esa era la alimentación. Bajé 16 kilos, estaba fuertísimo porque sinceramente sí estaba muy fuerte y muy sano. Nunca me enfermé del estómago, nunca me dolió una muela, nunca me... nada. Entonces bueno, voy muy rápido, cuento mucho por tu pregunta porque así me haces adelantar un poco, pero entonces los 32 cassettes cada uno tenía una actividad. Entonces limpiaba en media hora, desayunaba en la otra media hora, o hacía pronósticos de según yo cómo iba, en qué kilómetros, en el 20, en el 21, en el 30 de la carrera, hacía gráficas de avance y cosas, me divertían. Luego después hacía la oración de la mañana con media hora, rezaba cuantos rosarios podía rezar en un cassette completo, que rezaba las 3 partes del rosario en la mañana. Luego después venía el Ángelus a las 12 del día, me levantaba y decía, así como, me acuerdo de mi mamá que era como directora de cine, porque cada Navidad hacíamos un acto del Belén, así como actuado, ¿no? Y mi mamá me acuerdo que decía, Exurgens, una virgen que se levante, me acordaba de mi mamá gritando eso como directora del teatro, y yo me acordaba de mi mamá, que la traía muy aquí en la cabeza porque se acaba de morir, y entonces me levantaba recordando ese grito de mi madre, diciendo, ahorita, levántate. Estaba yo en el peor momento de cansancio, en las 12 del día, era el peor. Y dije, bueno, entonces rezaba el ángel, y entonces meditaba la misa. Y la misa la meditaba, yo decía, ahorita en este momento hay una misa que alguien está viviendo. Y además hoy Gaby va a ir a misa seguro, entonces me uno a Gaby, y ahí está mi misa. Y me vale, yo si digo que creo en Dios y si digo que soy católico, aplico el plan completo, es un carro completo. Entonces, todo lo vas a creer, nada lo vas a cuestionar. O sea, no estás para cuestionar que si hay misa, que la misa, que si no misa, que si te sirve o no sirve, que si la comunión es... No, yo todo, completo, eucarístico completo. Sonaba una campana por ahí, porque estaba en un pueblo desconocido, pero sonaba una campana. Yo decía, Señor, me constituyo en el guardián permanente de ese sagrario más cercano. Soy tu guardián las 24 horas al día. Y bueno, yo sentía, cuando acababa la misa, porque imaginaba al sacerdote entrando, leyendo el evangelio, leyendo tal, que no escuchaba, pero me lo aplicaba. Me acuerdo con ilusión, cuando acababa la misa, que me hincaba a comulgar espiritualmente, y daba las gracias de la comunión, y luego me paraba, y se acababa la misa, me sentía yo verdaderamente fortificado. Entonces te dice, ¿y por qué hacías la misa? Por una fe muy profunda, bueno, a lo mejor por obediente, pues quizás, pero te diría más por necesidad, porque me funcionaba. Y cuando tú estás en algo que te funciona, mira, puede ser psicológico, no puede ser psicológico, lo que tú quieras, pero te funciona. Si yo te doy una pastilla y te pone fuertísimo, te la tomas, si no, no te la tomas. Después de la misa venía lectura espiritual, luego venía otra media hora de lectura que no fuera espiritual, porque pedí el Newsweek, porque me lo traían cada semana, me ofrecieron una revista internacional, Life on Newsweek, y me daban el Newsweek. Luego venía la comida, luego de la comida venía otro rato de lectura, la oración de la tarde, otros rosarios, otra media hora, y luego me paraba a hacer ejercicio, o sea, 3 horas de ejercicio diario, que eran 6 cassettes. Hora y media corriendo, estacionario, en el mismo sitio,
que yo creo que eran como 15 kilómetros a la velocidad que yo corro afuera, 15 kilómetros en hora y media, por ahí, y recuperé poco a poco la condición física de que tenía cuando arranqué, porque yo corrí el maratón de la Ciudad de México 3 días antes de la captura, entonces entré con buena condición física. Y luego después de eso, después del ejercicio, acabé yo sudando, desnudo, la cubeta, utilizaba 1/3 de la cubeta para beber, 1/3 de la cubeta para jalar el excusado y 1/3 de la cubeta para echarme encima después de correr y limpiarme el sudor con la mano y hacerme mi traje, les digo que era mi baño de ego, porque decía, qué bruto, estás perfecto, tienes los pechos perfectos, los brazos perfectos, los cuadritos perfectos, los muslos perfectos, te hacen los mandados, estás perfecto, vas a llegar, pero alguien me tenía que echar porras, ¿no? Pues yo me las echaba y ya quedaba, entonces me acostaba en el suelo a orearme, a que me secara, me quitaba así el líquido, y me sentía satisfecho. Estaba yo cansadísimo y con la satisfacción de haber cumplido de ese día. Muchas veces estando ahí y apagaban la luz, yo le gritaba al guardián, oye, no me apague la luz, no he terminado mi rutina, porque me apagaban la luz en el cassette 29 y decía, no, faltan 3 cassettes. El guardia, pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué rutina tiene? Tengo una agenda muy apretada, o sea, tengo que cumplir todo. Y es que estaba muy ocupado y ellos estaban aburridísimos afuera. O sea, ellos 2 horas de guardia, ya no saben qué hacer. Yo estaba muy ocupado. Y gracias a Dios, bien, acotaba mucho la imaginación. Estaba, perdón. Nos va echando la hora encima. Digo que se nos va echando la hora encima. ¿Hay alguna otra pregunta? No, yo lo que quería, bueno, tenéis el libro aquí. El señor Gallo dice que no. No. Él ahora nos cuenta muy rápidamente cómo se escapó y después yo quiero terminar. Cuéntanos, por favor, Bosco, la escapada y después ya quiero pedirte otra cosa para acabar y ya nos vamos. Perfecto. No, más rápido. Tenemos que seguir nuestra rutina también. Yo tengo que decirles que nunca pensé escaparme. Yo fabriqué el elemento indispensable para tratar de abrir en caso de ser abandonado ahí dentro. Nunca tienes suficientes datos para escaparte ni pretendes hacerlo. Y sucedió de una forma encadenada de hechos que se fueron derivando, pero no, te lo digo abiertamente, yo nunca traté de escaparme. Era imprudente, era irresponsable, y sobre todo después de tanto tiempo de sufrimiento de mi familia, era tonto arriesgarte sin información. Y nunca sabes qué hay en el segundo cuarto, en el tercero, a lo mejor en el inmediato sí, pero no en el tercero o en el cuarto. Pero te digo cómo se dieron las cosas, tal cual, y cualquier cosa me preguntan. Yo construí un alambre, enderezando un muelle del catre donde me depositaron el primer día. Cuando llego cuando me depositan en ese espacio, me ponen encima de un catre y el catre me estorba y lo regreso. Al regresarlo, unos días después de la captura, se le cae un muelle al catre y este muelle lo guardo detrás de la pared de lo que cubría la pared, que era un bajo alfombra plástico blanco. Escondo el muelle ahí. Meses después me doy cuenta que la ventana por la que me alimentan, porque la puerta de abajo, digamos, de la repisa para abajo, se abrió solo para meterme, y algunas otras se metían los guardianes 2 veces para golpearme y otras para quitarme cosas, escritos o cosas, pero fueron 5 veces contadas, casi nunca se abrió la de abajo. La ventanita de arriba, que era como de 40 de ancho por 90 de altura, se abría hacia ellos diario, permanentemente. Es la que abrían para darme la cubeta de agua en la mañana, la abrían para darme el desayuno o recoger los trastes, me abrían para darme una comunicación escrita y veía yo al encapuchado. Cuando abrían la ventana, ¿qué veía? Yo veía un encapuchado de blanco con una cortina negra detrás en un espacio que era ligeramente más ancho que en el que yo estaba. Yo estaba en un espacio de 1 metro de ancho. Se veía que el espacio de los guardianes al abrir estaban enfrente de una cortina negra, la cortina estaba como a 1,20 metros de mi ventana de distancia, entre la cortina y yo estaba el guardián parado, y ese espacio era como de 1,50 de ancho.
Entonces esa es la información que yo tenía. Otra información es que a partir de diciembre, porque yo duré ahí mucho tiempo, duré 9 meses, los primeros 4 meses no oía nada porque la música me aturdía. Y una de las cosas que gané en Navidad, que tuve un encuentro con ellos muy interesante, de oración, porque lo recé con ellos, y ellos me empezaron a respetar y me concedieron cosas, unos beneficios. Y uno de los beneficios fue que me vistieron. Entonces yo estuve 4 meses desnudo y 5 meses vestido, con unos pants, una t-shirt y traía mi medalla, que tengo aquí todavía, que era de mi madre, que me la prestaron. Me dijo, esta se la prestamos, nos regresa después, bueno, se la traigo prestada. Y ya, ¿no? Unas chanclitas y unos calcetines. Entonces me dieron eso y luego me ofrecieron cambiarme la música. Yo creo que ellos mismos estaban ya hartos porque ellos la oían, y ellos igual que yo. Entonces dijo, le vamos a darle la oportunidad, no le podemos quitar la música, me puso el Tecate, pero podemos cambiarla por otra. Bueno, pues Mozart puse. Y puse Mozart porque yo pensé, ¿qué música te guste? ¿Qué música puedes aguantar las 24 horas sin que te envuelva loco? Bueno, la menos mala yo creo que es una clasiquita, así normalita. Y les dije Mozart. Entonces me cambiaron la música. ¿Qué quiere decir? Bueno, y aparte en las noches me dieron un relojito, que era un reloj Casio, que le habían quitado el foco, o sea, no se podía ver en la noche, pero cada vez que me prendían ya podía ver la hora. Entonces ya dejé de contar cassettes a partir de enero a mayo, ya no conté cassettes. Ya tenía información de la noche e información del día, porque el reloj estaba puesto a la hora, y sabía el día que era. Entonces ya tenía más información. Y sabía que me prendían la luz a las 10 de la mañana, porque cuando me prendían la luz yo veía y eran las 10. Y me la apagaban a las 2 de la mañana. O sea, yo dormía de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Eran las 8 horas. Un poco antes me despertaba, como 7 horas dormía y me quedaba despierto ahí pendiente y oyendo todo. Y yo oía que cuando el guardián que dormía afuera se quería cambiar con el otro, primero se oía una ducha hacia lo lejos, y eso me avisaba que ya iba a haber cambio de guardia y que ya me iban a prender la luz. O sea, la regadera, la ducha, como dicen ustedes, sonaba, entonces yo ubicaba ya el cambio de guardia. Ya me quedé afinado el oído. Como a los 10 minutos acababa la ducha, se oía un arrastre, oía yo unos murmullos de plática entre guardianes, y un arrastre de salida del que había dormido ahí, y entonces el que abría la ventana y prendía la luz era distinto al que me había apagado la luz en la noche anterior, es el que se había duchado y tal. Bueno, eso yo lo entendía perfecto. Bueno, un buen día, el 1 de mayo, me dan a mí el reloj. Es tardísimo. Un buen día, el 1 de mayo, me dan las instrucciones de pago de mis hermanos. Finalmente habían llegado a un arreglo económico después de muchísimo tiempo y muy difícil y una cantidad estratosférica. El dinero lo tenían en Argentina y me firmaron a mí las instrucciones para pedirles a mis hermanos que se fueran a Brasil a pagar el dinero y que tenían 10 días para viajar de Buenos Aires a Sao Paulo, hospedarse en un hotel, publicar el 10 y 11 de mayo un anuncio en el periódico mexicano y argentino que dijera: vendo avioneta XA, que es la matrícula mexicana XA, y luego 4 números que deben ser el número de cuarto donde estés hospedado en Sao Paulo, para que ahí a ese cuarto te manden las instrucciones del pago. Eso tenían que hacer mis hermanos, pero eso yo me enteré porque yo lo leí ante la cámara. Entonces empieza el conteo regresivo, porque entonces sí que tenía yo información de qué tan distante estaba la meta del maratón. Ya estaba yo máximo a 15 días, porque dije 10 días para este movimiento que se vayan a Brasil, anuncia del 11 de mayo que están listos, el 12 les llega la instrucción, el 13 pagan, el 14 revisan la lana a los secuestradores, ven que me porté bien, y el 15 me sueltan. Entonces ya puse yo mi conteo regresivo y empecé ya a vivir esos días casi empacando. Y dije, a ver, ¿qué hago? ¿Qué me voy a llevar? ¿Y cómo le hago para esconder mi medalla? ¿Me la pondré en el dedo, en la chancla? Y ya, a ver los papelitos y ordena mis cosas.
ya ilusionado por salir contando de regreso. Llega el famoso 11 de mayo y le digo yo a Tecate, Tecate, periódico, ¿qué onda con el periódico? ¿Qué salió? Enojadísimo avienta el periódico y me pone, se canceló el rescate. Aparece un letrero que dice, vendo Cessna XA, XXXXXX. Imposibilidad migratoria de cerrar negocio en Sao Paulo. Disponibilidad inmediata en México o en Argentina. Llámenos urgente al teléfono tal. Me dice, Tecate, ¿qué opinan? Pues, ¿qué opinan? Pues que no se van a poder cruzar la frontera con millones de dólares en las maletas. ¿Cómo se van a cruzar la frontera? Con una lana en efectivo en unas maletas. Y efectivamente era lo que sucedía. Mis hermanos dijeron, ya pedimos un crédito del banco, lo tenemos en la bóveda del Banco de Buenos Aires, con un enorme riesgo, lo tenemos que empacar en maletas y salir, y con enorme riesgo de que nos lo roben, ¿no? Y ahora pides cruzarme la frontera, pues hay que pedir permiso al gobierno de Brasil que nos deje meter el dinero. Hablan directamente con el gobierno de Brasil, con Color de Melo, a través del secretario de Hacienda en México, unas cosas así como de historia de película. Sí, se puede rápido. Ya estoy. No, ya sé. Entonces, pues ya, no se puede pasar a Brasil, se cancela el plan y se acabó. Entonces de noche no duermo, me quedo pendiente y me ofrece Tecate, me dice, yo le puedo poner un fax, me pone por escrito al jefe de la... Yo escribo mis razones por las cuales lo quiero hacer entender de que recibe el rescate en México o en Argentina, se lleva el papel, el Tecate, y me hace así con la mano y cierra la puerta. El día siguiente de la mañana se prenden las luces afuera, alrededor de la puerta, con mi oscuridad me doy cuenta de que el guardián de afuera se va porque lo percibo en el oído y no oigo la ducha. Y en eso empiezo a oír la ducha. Entonces digo, pues no hay nadie afuera, porque el que está afuera se está duchando ahorita, aquí afuera no hay nadie, por lo tanto, prueba tu aparatito. Entonces meto el resorte, que estaba hecho gancho, jalo la puerta, con una cuña que hice de una botella que ya no me dio tiempo de explicar cómo, pero lo van a leer. Hice una cuña de plástico, lo metí por arriba, deslicé la aldaba, empujo y se abre la puerta. Dije, hasta ahí llegó la aventura, si pudiste abrir, si te abandonan, puedes salir. Cierra y se acabó el riesgo. Cierro y se abre, cierro y se abre, cierro y se abre, cierro y se abre. Era imposible cerrar por dentro. La aldaba se forzaba para cerrar con fuerza, no era mecánico el mecanismo. Entonces pues ya me persigné, me puse mi medalla, y yo me consideraba ya hombre muerto, porque dije, estos me cachan y soy hombre muerto, cobran y me matan. Y entonces pues salí por ahí, salí al siguiente cuarto, cerré mi ventana por fuera, eran las 8:30 de la mañana, tenía hora y media antes de que prendieran la luz. Salgo al tercer cuarto, me paro y estaba un tipo enfrente de mí acostado, le paso junto caminando, me brinco a la ventana, me pongo en el pasillo del garage, que es un pasillo largo, de 3 metros por 20 de largo, gateo abajo de los pretiles de las otras ventanas, oigo ruidos en la casa ya de actividad, el Greñas, que era un guardián que pensaba que era hombre y era mujer y estaba lavando trastes en la cocina, entonces paso junto a la ventana de la cocina, llego a la puerta, 2 giros, abro la puerta, la cierro atrás de mí y a correr. Y bueno, entro a una casa de enfrente, me corren de la casa de enfrente, salgo de ahí, corro más, llego a un taxi, el taxi le doy mi medalla en prenda, diciendo que estoy enfermo para que me lleve a México. A las 11:15, sin que nadie supiera, ni los guardianes. Bueno, los guardianes a las 10 de la mañana abrieron la ventana y se encontraron que se había desaparecido el cuerpo, ¿no? Mis hermanos no sabían y el taxista tampoco. Y bueno, los detalles con todo mucho mejor están en el libro. Muchas gracias.